Momentos de convulsión política en los que atraviesa nuestro país, en los que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ni dimite, ni convoca elecciones, ni se somete a una moción de confianza, ni nada. Y miren ustedes la que está cayendo. Y dentro de toda esta convulsión, en nuestra provincia hay una noticia que nos habla de cierta esperanza. No sabemos si será verdad o todo lo contrario. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado que los trenes de alta velocidad tendrían que estar circulando ya, llegando a nuestra provincia entre finales de 2028 y 2029. Para hablar de todas estas cuestiones y alguna más que pueda surgir, está con nosotros hoy aquí en nuestro plató el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira. Señor Gavira, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Menuda la que está cayendo a nivel nacional, ¿no? Sí, sobre todo porque estamos viendo, yo creo que la fase final del Partido Socialista y del sanchismo. ¿Usted cree, sí? Sí, yo creo que el Partido Socialista de esta nos remonta. Y ayer hizo Sánchez una declaración, digo, este es el último gobierno progresista que queda en Europa, y eso es lo que nos tiene que hacer pensar. Que ese progresismo, que es un falso progresismo, pues tiene los días contados, y lo que esperamos es que sea cuanto antes, que cuanto antes le dé la palabra a los españoles y podamos desalojarlos de la Moncloa, porque está haciendo un salto hacia adelante, un salto al vacío. ¿Y tendría que haber dimitido? Por supuesto, es que tendría que haber dimitido hace ya muchos meses. Sánchez tendría que haberse ido. Es que fíjate lo que estamos hablando. Estamos hablando de que Sánchez, esto no es una cuestión de lo que él quiere, que quiere separar gobierno del Partido Socialista. Estamos hablando de que tiene a la mujer imputada, al hermano imputado, al fiscal general del Estado imputado, al número 2 a su primer número 2 imputado, a su segundo número 2 imputado, a la señora que ha puesto a sustituir a la gerencia. Sí, que también aparece en el informe de la UCO. Que aparece también en el informe de la UCO, cobrando ayudas del tema de la FAFE, que los andaluces conocemos bastante bien, el nido de corrupción socialista. O sea, que yo creo que estamos gobernado por una banda criminal, y los españoles no nos merecemos eso. Y si en caso de que hubiera convocado elecciones, ¿qué podría haber pasado? Porque parece que los números no le salen al Partido Popular, y él ayer comenzó a agitar de nuevo el fantasma de la derecha, que viene la derecha, que va a quitar las pensiones, que, en fin, ¿esto podría pasar factura el hecho de que comience a agitar, ya digo, el fantasma que viene a la derecha? Bueno, yo creo que del Partido Socialista nos podemos esperar cualquier cosa y cualquier clase de insulto y descalificativo, pero lo cierto y verdad es que el gobierno de Sánchez es un gobierno, insisto, rodeado de corrupción, es un nido de corrupción, es una fuente de corrupción, y claro, eso no es lo que nos merecemos los españoles, y trata de separar lo que es el partido del gobierno, y no se da cuenta que cuando hace esa división después va a tener que dividir entre su propia familia, el hermano que está enchufado, estaba enchufado, en este caso investigado también, la mujer igual, o sea, que no tiene escapatoria, lo mire por donde lo mire, no tiene por dónde cogerse, ni siquiera desde el punto de vista del gobierno. Fiscal general imputado, eso no ha pasado nunca. Es que yo creo que esto pasa cualquiera de estos elementos pasa en un país serio, y el señor presidente habría dimitido. Claro. Las encuestas dicen que a nivel nacional el Partido Popular no alcanzaría mayoría absoluta, sí la alcanzaría con Vox. ¿Se darían las circunstancias o estarían ustedes capacitados para que se produjese ese gobierno de coalición entre PP y Vox? Sí, bueno, lo primero que hay que hacer es votar, y cuando se vote y si se da esa mayoría, pues habrá que sentarse y hablar con el Partido Popular. Y cada uno pondrá los puntos programáticos que tiene en su programa electoral. Y el Partido Popular y Vox ya han llegado a acuerdos de gobierno en muchas partes de España, en Castilla y León, en Valencia, en Aragón, en Murcia, en Baleares sin estar dentro del gobierno, aquí en Andalucía. El señor Moreno Bonilla fue presidente en su primera legislatura gracias a Vox, y Andalucía no se ha caído a pedazos, que es ese miedo que hablabas al principio. O sea, que yo creo que cuando los dirigentes tienen voluntad de llegar a acuerdos, se llegan a acuerdos. Lo que no podemos hacer es firmar acuerdos y que una de las partes no cumpla, porque eso es lo que pasó en Andalucía, en este caso en la anterior legislatura con el Partido Popular, en el caso concreto de Vox. Pero si se da la voluntad en este caso del señor Feijóo y del presidente de Vox, de Santiago Abascal, pues podremos llegar a un acuerdo, pero siempre en una base programática, que piden uno, que pedimos otros. Y eso es posible, claro que es posible. Lo que no es posible es
que los españoles sigamos aguantando un día más a este gobierno. La señora Montero, María Jesús Montero, la número 2, sigue siendo todavía número 2 del PSOE y del gobierno, dijo el pasado fin de semana que se sentía profundamente traicionada por el señor Santos Cerdán. ¿Es creíble lo que dijo o no? Pero me siento profundamente traicionada por el señor Santos Cerdán. Pero, insisto, es que esta noche ha dimitido su número 3. O sea, no estamos hablando del partido, ya estamos hablando del Ministerio de Hacienda. Por eso, intentar entrar en la trampa de, no, esto es el partido, esto es el gobierno. El caso de la señora Montero. El señor Cerdán es partido, pero ¿y su número 3? Que ha cobrado 100.000 euros, es la noticia, de hace unas pocas horas en sobres. Es que eso afecta al gobierno, no al partido. ¿Se podrían producir nuevas detenciones en las próximas horas o en los próximos días? Claro, y esto no se sabe cuándo va a terminar. Yo creo que el trabajo que está haciendo, en este caso la UCO, es un trabajo magnífico, es un trabajo que yo creo que todos los políticos que están, digamos que no son honestos, van a tener cuidado porque desde luego el trabajo de la Guardia Civil está siendo impecable. Y yo creo que esto no va a terminar en esto que estamos conociendo. Y estamos hablando ahora del informe de la UCO, pero es que hace 2 semanas o 3 semanas hablábamos de los WhatsApp que se mandaba Sánchez con Ábalos. De hecho, de menos como amigo, como compañero. Y no solo eso, sino que trataban a la mujer, uno que se las daba de feminista porque era socialista, después trataba a la mujer, a una mujer como es que mercancía prácticamente. Ayer Sánchez dijo, indignado, la indignación, estoy absolutamente indignado, consternado por cómo los comentarios que hacían de las mujeres el señor Ábalos y Koldo, ¿no? El señor Aguirre. Oiga, que esto no es la primera vez que lo hace el PSOE. Que el día que se aprueba o se ve en el Congreso de los Diputados una iniciativa relacionada con la prostitución, el Tito Berni se fue a un prostíbulo. Que en Andalucía los socialistas se han gastado el dinero de todos los andaluces en prostíbulos, que eso lo sabemos nosotros. Yo tengo siempre una expresión que cuando hablo del Partido Socialista siempre la digo, la marca de la casa del Partido Socialista, la marca de la casa del Partido Socialista es corrupción, enchufismo y siempre prostitución por medio. Siempre. Claro. Y con todo lo que está cayendo, señor Gaviria, ¿no le da la impresión de que la sociedad parece que está un poco como narcotizada, como adormecida, como sin inmutarse? Parece que estamos normalizando tristemente toda esta serie de corruptelas y demás, ¿no? Pero por eso precisamente nosotros, para que esa dormidina que tiene la sociedad, como dices, pues hay que revertir esa situación. ¿Cómo se hace? Pues intentando de que se den los mecanismos o que se utilicen los mecanismos que da, en este caso, la normativa nacional, en este caso esa moción de censura, para que desde dentro los españoles sepan lo que está pasando, porque a lo mejor no todo el mundo lo sabe, pero a ese también hay que acudir. Claro. Y después lo que está sucediendo en la Unión Europea. Claro, pero es que hay algunos que dicen que si no salen los números, ¿para qué se va a presentar una moción de censura? Pero simplemente se hace para denunciar la situación y para que la gente vea lo que está sucediendo y para que Sánchez tenga que decirle a todos los españoles lo que estamos hablando nosotros aquí. Y el PP dice que eso sería como un balón de oxígeno para el señor Sánchez, ¿no? ¿Y cuál es la alternativa entonces? ¿2 años más de sanchismo? ¿Cuál es la alternativa entonces? Porque el Partido Popular gobierna con el Partido Socialista en Europa y lo vemos. Vemos al señor González Pons hablando o negociando con el señor Bolaños. Pues esa coalición hay que romperla, los acuerdos que tenga el Partido Popular con el Partido Socialista hay que romperlo. ¿Para qué? Para visibilizar lo que está sucediendo en el gobierno de España. Por eso es tan importante. Claro. No, es que si no, las mociones de censura se hacen para ganarla. Oiga, las mociones de censura se hacen para denunciar lo que está sucediendo. ¿Y esa actitud del Partido Popular a qué se debería? ¿A complejo? ¿A miedo? Yo no sé los complejos que tiene el Partido Popular porque no soy ni estoy en el Partido Popular. Pero a mí lo que me da es que han empezado un camino. Retroceder ese camino sería un poco darle la razón de una manera clara a Vox, en este caso concreto, que hemos hecho 2 mociones de censura sabiendo que no iban a funcionar. Entonces yo creo que el Partido Popular lo que no quiere es un poco certificar que lo que nosotros hacíamos en aquel momento teníamos razón. Y de hecho el Partido Popular en la primera vota en contra y en la segunda se abstiene en las mociones de censura presentadas por Vox. Yo creo que el Partido Popular lo que no quiere es, en el fondo, darle la razón a Vox de que ese es un instrumento que también hay que utilizar para que la sociedad española, en este caso,
conozca, a la que no lo sepa, sí, lo que está sucediendo. Claro. Bueno, pues cambiando de asunto, señor Gavira, si le parece, hoy ha venido a una provincia pues maltratada, según muchos ciudadanos, por el gobierno central en este caso. Se hablaba de que la alta velocidad llegaría en el año 2050 y a causa o a raíz de las continuas demandas parece que se adelantan los plazos, pero en los últimos días conocíamos que el ministro de Transportes, Óscar Puente, a través de la revista de las fiestas patronales de San Juan del Puerto, anuncia que los trenes de alta velocidad estarían entrando y saliendo de la provincia a finales de 2028. ¿Esto es creíble o no? ¿Nos gustaría creérnoslo? Claro. Pues claro que nos gustaría creérnoslo. Ahora, y nada más que hay que ver lo que está sucediendo en los trenes, ¿eh? En los trenes. Bueno, aquí en Huelva sabéis vosotros mejor que nadie esos onubenses que se montan en un autobús para poder acceder al tren. Esto es algo que si se lo explicamos a la gente de que no es de aquí de Huelva no va a conocer, pero estamos hablando de que quiero hacer un viaje en tren y primero tengo que coger un autobús que me lleve al sitio porque... Ayer en Jaén, 2 horas, parado la estación de trenes de Jaén, los que iban a Jaén o los que salían de Jaén. El viernes en Córdoba, otro problema, claro. 3 horas los vecinos. Ayer también en Málaga, un tren descarriló. Todos sabemos lo que está pasando en Sevilla, con el tema de los retrasos, de la conexión que tiene con Atocha, con Santa Justa. O sea, no son capaces de gestionar el sistema ferroviario, en este caso lo que afecta a Andalucía, Huelva, Sevilla, Córdoba, Málaga, en fin, estamos hablando de que nos gustaría creérnoslo, pero yo es que creo que vivimos con un presidente Pinocho, con un ministro Pinocho que miente mucho, y esta es otra mentira más. Y ahora, y hemos hablado antes un poco del tema de las elecciones, hay una expresión que a los políticos que gobiernan la utilizan mucho. Es la palabra, además es el verbo que más le gusta, licitar. Vamos a licitar. Vamos a licitar las obras del AVE para Huelva, vamos a licitar el materno infantil aquí en Huelva, vamos a licitar. Y siempre se le cae la palabra licitar. Pero luego las licitaciones... Ahí se quedan, ¿no? Ahí se quedan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ¿quién te miente? Pues Partido Popular gobierna ahora Andalucía y antes gobernaba España. Partido Socialista antes gobernaba Andalucía, ahora gobierna España. Yo creo que a los mentirosos ya los tenemos identificados. Y la palabra licitar, cuando un onubense la escuche, diga, bueno, esto es lo de siempre. Esto es papel mojado y ganas de seguir tomándonos el pelo. Claro, parece que no salen los números en cuanto a los plazos para que el AVE efectivamente llegue a nuestra provincia. Ojalá y fuera realidad, pero no sabemos si es que el ministro miente o se ha confundido, en fin. No salen las cuentas, vamos. Bueno, pero si es que, a ver, lo primero que tendría que decir el ministro es si Huelva tiene necesidad de que llegue la alta velocidad a esta tierra. Sí, es la respuesta. Pues ya está. Si hay voluntad política, ya se tiene que haber hecho. Pero ¿cuántos años lleváis los onubenses protestando, reclamando, quejando del tema de la conexión ferroviaria, de la alta velocidad? ¿Cuántos años? Claro. Pues ha afectado a populares y a socialistas. Ya tienen ustedes los culpables. Y el proyecto de unir Sevilla y Faro a través de nuestra provincia por alta velocidad, eso... peor todavía, ¿no? Claro, si no pero de unir Huelva a Sevilla. Huelva a Sevilla, claro, pero hombre, yo me acuerdo, fíjate que yo en este caso soy portavoz de un grupo en el Parlamento de Andalucía. Yo me acuerdo de la promesa del señor Moreno en las elecciones de 2018 unir Cádiz y Huelva, que son las dos únicas provincias que no, ¿sabes? Tenemos que pasar por Sevilla. Estamos hablando de muchas promesas. Y después la hemeroteca y los programas electorales se quedan ahí, ¿eh? Claro. Y la hemeroteca a veces es muy cruel. Bueno, pues cambiando de asunto, si le parece, y ya finalmente el plan Infoca. Estamos en una temporada ya donde hay que tener mucha precaución por aquello de la abundancia de vegetación, por las altas temperaturas que estamos soportando. ¿Qué nos dice en este sentido? Sí, sobre todo por el hecho de que a ver, esto es el mantenimiento, la limpieza, el cuidado de lo que luego arde, se hace en esta época que está terminando ahora. Se hace en invierno, se hace en primavera. ¿Qué es lo que nos llega? Pues lo que nos llega es que, sobre todo en Huelva me refiero, en la parte de Almonte, y nos lo dice nuestro concejal allí, y nos lo dicen los compañeros de la zona del parque, que que no se ha terminado. Es decir, en la época o en las fechas que antecedían al rocío, pues es verdad que se han hecho cosas, porque uno no quiere ser injusto, pero luego no se ha rematado. Y cuando no se terminan las cosas, el riesgo sigue ahí. Y esta provincia pues ha sido declarada zona de alto riesgo de incendio.
Si no se hace eso, pues y pasan esos incendios, si no se hace ese mantenimiento, esa limpieza, esa prevención, pues pueden pasar los incendios. Y cuando lleguen los incendios, y en esta provincia sabéis mejor que nadie, porque habéis tenido algunos y gordos, y no quiero recordarlo siquiera, pues esto pasa porque las administraciones hacen dejación de sus funciones o no completan realmente el trabajo que tienen encomendado. Y yo recuerdo, insisto, cuando pasó lo del último incendio, el incendio de 2017 creo que fue muy grave. 2017, sí. Yo me acuerdo a Moreno decir que la Junta de Andalucía no había terminado los trabajos. Pues es lo que está pasando ahora. ¿A qué responde eso? Pues bueno, de que es verdad que el rocío, pero los trabajos tienen que continuar. El rocío paraliza mucho porque todos sabemos el trasiego de personas que hay, pero ya ha pasado. Entonces los trabajos se tienen que reanudar. Si no se reanudan en incendios, pues ya es responsable. Claro, sí. Bueno, pues señor Gaviria, un placer tenerle aquí en esta su casa una vez más. Por cierto, imagino que conoce la evolución, el devenir del decano, el recreativo, que también conoce, ¿no? ¿Qué le parece dónde se encuentra en estos momentos? Bueno, de ahí se saldrá. Se encuentra ahora en segunda ref. Sí, yo todo el mundo sabe que yo tengo un hijo recreativista. Sí, por eso se lo pregunto. Sí. Y vivimos con mucha tristeza, pues el descenso. Yo creo que hay que, no sé. La verdad es que me duele mucho el tema del recreativo porque mi hijo sufre mucho. Claro. Pero bueno, lo que esperamos es el año que viene estar otra vez en mayo como el año pasado y estar en el Colombino y poder subir a primera ref en este caso para no bajar el año siguiente, que es lo que espero. Claro, sí. Señor Gaviria, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Seguimos ahora con otras cuestiones aquí en nuestra programación habitual de Telenova. Seguimos.